Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Axel Rojas y yo voy a hablarles sobre el sistema gestor de base de datos DB2. Voy a comenzar primero explicando qué es una base de datos. Una base de datos va a ser aquel lugar en donde nosotros vamos a guardar información. ¿Qué tipo de información? Esto va a depender mucho de la empresa o el lugar que requiera recopilar esa información. Una base de datos puede ser desde una libreta, por ejemplo, con el precio de algunos productos, o una lista, ya yéndonos a la actualidad. Ahora se manejan como sistemas que se encargan de almacenar esa información. Un ejemplo podría ser el de una escuela. Una escuela va a tener alumnos, va a tener profesores, y en una escuela se van a encontrar tiras de diferentes materias. En esta base de datos nosotros podríamos crear tablas que van a ser las que van a almacenar la información que a nosotros nos parece relevante. Por ejemplo, para un estudiante nosotros necesitaríamos asignarle un número de control para poder identificarlo. Un alumno también va a tener nombre, va a tener edad, va a tener sexo, y lo mismo podríamos hacer con los profesores, con las materias. Básicamente, en una base de datos nosotros vamos a almacenar la información que a nosotros nos parezca relevante. Continúo. ¿Qué es IBM DB2 y cómo funciona? DB2 es un sistema gestor de base de datos. Es una familia de productos creada por IBM en 1970, pero no se comercializó sino hasta 1983. IBM cuenta con 3 ediciones disponibles. La Express C, que es una versión libre o gratis para desarrolladores. Esta versión está limitada a 2 núcleos y 16 GB de RAM. Tenemos también la edición Workgroup, que esta nos sirve para departamentos o grupos de trabajos. Y esta, en cuanto a limitaciones, tenemos hasta 16 núcleos y 128 GB de RAM. Y también cuenta con un Data Server Manager Base. Y por último tenemos la Enterprise Server Edition, que esta es una edición enfocada principalmente a empresas con recursos ilimitados, y también cuenta con el Data Server Manager Base. Ediciones y características ya las mencioné. IBM da instancia en la nube gratuita de DB2 que incluye la mayor parte de las funcionalidades de DB2 por medio de su proyecto Lite. IBM nos va a dar un espacio gratuito en la nube para poder almacenar nuestra información. Para los requisitos analíticos, IBM DB2 es un depósito de datos en la nube flexible y del todo administrado, que da escalonado sin dependencia en almacenamiento y computación. Continúo. Ventajas. Las principales ventajas de DB2 es que nos permite agilizar el tiempo de respuesta de consultas, predicados correlacionados, tablas de resumen, uniones hash, y también nos proporciona juegos de datos de acceso
de las interfaces para los diferentes tipos de usuarios y aplicaciones. Otra de las principales ventajas es que guarda sus datos contra la pérdida. Podemos tener lo que sería un respaldo de nuestra base en caso de que llegaran a ocurrir incidentes. Y en cuanto a las desventajas, DB2 es lenta al crear y ejecutar consultas y utiliza mucho la RAM para las instalaciones y la utilización del software. Otra de las principales desventajas de IBM es que tiene un alto coste en cuanto a hardware. Económicamente está más pensado hacia empresas. La historia. Como mencioné anteriormente, las primeras ideas para esta base de datos fueron en 1970. Se remontan más específicamente a 1974 y al plan de indagación del sistema de bases de datos System-R, que fue una de las versiones pioneras para dar paso a lo que fue posteriormente DB2. Gracias por su atención. Esto fue todo de mi parte en cuanto a la explicación del sistema gestor de base de datos DB2 de IBM. Y me gustaría finalizar con una pequeña explicación de cómo podríamos usar los datos. Acerca de lo que voy a mencionar, es sobre las tiendas Target de Estados Unidos. ¿Y para qué nos sirve tener un sistema gestor de base de datos? ¿O para qué queremos almacenar datos de los clientes? Actualmente los datos es algo que sirve mucho, principalmente en el área de marketing y de ventas. Estos datos nos ayudan a predecir o intentar pronosticar qué tipo de productos pudiera llegar a querer una persona. Por ejemplo, si alguien compra toallas, sábanos, cacharros de cocina y cenas congeladas, probablemente se acaba de comprar una casa o puede ser alguien que se acaba de divorciar. Otro ejemplo, un carro de compra cargado de insecticidas en spray, ropa interior para niños, una linterna, muchas pilas, recetas de cocinas y no sé, botellas de vino. A lo mejor un campamento de verano está cerca y mamá está impaciente. Un ejemplo. En 1900, entre 1980 y 1990, básicamente lo que hacían las empresas era recopilar datos de los clientes. Y una vez que veían lo que estos compraban, podían predecir qué sería lo siguiente en comprar. En el ejemplo del libro, de donde saqué mi información, que es El poder de los hábitos, se explican el ejemplo de este libro se enfoca en averiguar qué mujeres estaban embarazadas para aquellos años, realizando la recopilación de los datos que ofrecieron las madres voluntarias, porque en este caso clientes frecuentes, mujeres clientes frecuentes, dieron su consentimiento de que se usara la información de ellas. Realizando la recopilación de los datos, se encontraron hábitos de compra que hicieron posible para los analistas saber cuándo una clienta estaba embarazada. Y no solo eso, esta recopilación de los datos también les permitía saber en qué trimestres estaban. Por ejemplo, un analista de Target observó que las mujeres que estaban apuntadas en el registro de bebés
solían comprar cantidades altas de loción sin aroma. Otro analista observó que las primeras 21 semanas las mujeres embarazadas solían comprar muchas vitaminas. Ahora bien, ¿cómo utilizar estos datos? Los padres primerizos eran el objetivo porque estudios revelaban que estos gastaban sin fijarse mucho en el precio y compraban en grandes cantidades. Esto debido a factores de cansancio o factores de que a lo mejor estaban bastante estresados por la eh, llegada del bebé. ¿Y qué era lo que hacía la empresa? Target enviaba a sus clientes con una suscripción de publicidad, nada más a los que eran clientes frecuentes, una planilla con ofertas de productos. Ellos introducían en planillas con productos al azar, productos que ellos sabían que les podían servir. Por ejemplo, mencioné que las madres, no madres, mujeres embarazadas solían comprar muchas lociones sin aroma o vitaminas. Básicamente, ya que sabían que estas mujeres estaban embarazadas, les enviaban una planilla con ofertas que podrían incluir, no sé, objetos al azar como una podadora o un sofá, una licuadora, y de repente les metían una carriola o una sillita para bebé. Esto básicamente para intentar atraer a esos clientes con ofertas enfocadas para ellos. Eh, Mi ejemplo se enfoca más al área de marketing y esto sería un ejemplo de qué se puede hacer con los datos recopilados de, en este caso, clientes. Ese sería mi pequeño ejemplo. Gracias por su atención y que tengan bonito día.